La cicuta, el verdugo de la filosofía, el famoso veneno que dio muerte a Sócrates, se ha vuelto cada vez más sutil y eficaz. Desde el 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri comenzó los recortes en CONICET, comenzó una campaña de desprestigio que lentamente fue erosionando la legitimidad de la filosofía, las humanidades y las ciencias sociales. Pero el nivel de cicuta en sangre parece haber llegado a límites insostenibles y la estocada final parece justo a punto de llegar. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación. ¡Afuera! Somos culpables nosotros, los científicos, que buscando un tema sexy. Salamone divide por un lado los temas necesarios, útiles, fundamentales. Por el otro lado, donde generalmente caen las humanidades, los temas sexys, interesantes pero innecesarios, frutos del ocio. Ahora, ¿con qué criterios determinamos qué es útil, qué es necesario, qué es estratégico, qué es sexy y qué es inútil? ¿Es la filosofía útil para la sociedad o es meramente un regodeo intelectual? ¿Debería el Estado financiar y promover la investigación filosófica? ¿Tiene sentido gastar dinero en actividades que no generan un rédito económico? Resistir la cicuta. En este nuevo ciclo intentaremos contestar con académicos de primer nivel estas preguntas. Hola a todos, ¿cómo están? Inauguramos hoy esta nueva propuesta, Resistir la cicuta, con Martín Buceta, un amigo que es investigador asistente del CONICET, es profesor en la Universidad Católica Argentina, en la UCES, en distintos lugares, da clases de filosofía. Hizo su doctorado sobre Merleau-Ponty y Proust. Acá tengo el libro en que publicó la tesis. Recién Martín estaba viendo el libro y la dedicatoria con el que me lo firmaste, que dice: espero que la filosofía nos encuentre una y otra vez, nos encuentra otra vez. La filosofía, acá tengo otro de sus libros, el más reciente, que es Camus, Sartre, Barico y Proust, filósofos, escritores, escritores, filósofos, del cual hice una reseña en el Instagram, así que si les interesa después lo pueden chusmear. Bueno, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, gracias por sumarte a esta iniciativa y bueno, por contarnos un poco de lo que pensás sobre la situación actual de la ciencia, las humanidades, la relación con el Estado, etcétera. Todo lo que ya sabemos. No sé si querés empezar contándonos un poco en qué andás ahora, qué andás investigando, en qué andás trabajando. Ya sé que ahora un poco Merleau-Ponty y Proust es una etapa anterior, no sé en qué andás ahora, si nos puedes contar un poco. Bueno, más o menos, en verdad lo que siempre me interesó tiene que ver con las ficciones literarias, es decir, con los textos de literatura, porque es algo que siempre me dio mucho placer leer, y me inquietó de alguna manera descubrir por qué me interesaban tanto las ficciones, ¿no? Como a uno le puede gustar mucho una serie, bueno, a mí me gustaba mucho leer novelas, y originalmente siempre indagué desde la pregunta filosófica, bueno, que el registro de la literatura, ¿no? ¿Qué tenía para decirme? ¿Por qué era tan atractivo? ¿Qué era lo que ahí se decía que no lo podía encontrar en otros lugares? Y eso dio lugar a ese libro que vos mostraste, ¿no? Eso, Merleau-Ponty, lector de Proust, es decir, un filósofo leyendo un literato. Y bueno, cómo se desenvolvía en ese campo de la literatura el lenguaje, ese mismo, y qué podía expresar la literatura que tal vez la filosofía no, o se quedaba corta. Eso, bueno, avanzó, evolucionó, fui descubriendo otros autores que dieron lugar a ese segundo libro que vos mostraste, donde vi que ese registro literario no solo valía para la obra de Proust, sino para otros, incluso para filósofos como Sartre o como Camus, que escribieron textos de ficción. Y últimamente, este acercamiento filosófico a la literatura, a mí me gusta decir que hago filosofía de la literatura o fenomenología de la literatura, es decir, un acercamiento con una lente fenomenológica al texto literario, también abrió otro campo en este último año y medio, sobre el que dicté una conferencia hace poquito y estoy empezando a escribir. Es como que estoy como en dos vertientes al mismo tiempo, no es que dejé uno, al contrario. O sea, de hecho, ahora estoy escribiendo sobre Albert Camus y sobre un concepto en su literatura de la santidad sin Dios, pero también abrí un campo de lo que se conoce como neurociencia de la narrativa, es decir, qué pasa en nuestro cerebro de alguna manera cuando estamos expuestos a las ficciones literarias, y para eso obviamente no me mandé solo, busqué
justamente gente que ya se dedica a la neurociencia, una psicóloga que también es investigadora de CONICET, para nutrirme un poco de bibliografía, ponerme a leer. Bueno, también, obviamente, como nuestro trabajo de filósofos tiene mucho que ver con los libros, me puse a leer mucho sobre esa disciplina de la neurociencia de la narrativa, que lo que de alguna manera dice, y para redondearlo así como muy ampliamente, es que, bueno, que el estar expuesto a ciertas ficciones a las personas humanas o a la humanidad como tal le ha supuesto determinadas ventajas para prevalecer en la vida, ¿no? Para justamente no ser eh, comido, así como no ser extinguido por otros. Bueno, las ficciones reportan ventajas notorias para la humanidad en tanto cuestiones organizativas, ciertas identidades que se pueden construir, mitos comunes o relatos que nos dan un sentido y que nos permiten trabajar colaborativamente. Y bueno, todo ese universo también es muy apasionante porque justamente lo que se demuestra de una manera empíricamente, lo que está, los estudios informados, como se dice en esa jerga, lo que muestran es que las personas expuestas a las ficciones, literarias o no, tienen ciertas capacidades que tal vez otras personas no pueden desarrollar. Por eso es muy importante consumir historias, digamos, y también por eso las consumimos compulsivamente, las necesitamos para formar comunidad, para construir nuestra propia identidad y para un montón de otras cosas. Está buenísimo. Un abordaje, siempre veo siempre un abordaje interdisciplinar, ya desde de la investigación doctoral, ¿no? Como primero desde la literatura y la filosofía, o de los estudios literarios y la filosofía, y ahora metiendo también con neurociencia. ¿Qué sentís que aporta ese diálogo? ¿Cómo? Me parece que lo fundamental ahí es como una vuelta al pasado de alguna manera. Siempre el pasado parece como algo prohibido y el A pasado ver. tiene muchas cosas buenas, ¿no? Si uno piensa en los filósofos de antaño, ¿no? En los primeros filósofos, no había una distinción tajante dentro de las disciplinas del saber. Y eso permitía un acercamiento a la realidad multiperspectivista, por decirlo de una manera, ¿no? Lo que implicaba justamente una suerte de holismo, en el buen sentido de la palabra, porque la realidad es eso. O sea, la realidad no puede ser abordada desde una sola perspectiva, porque justamente la realidad tiene múltiples caras. El fenómeno como tal de la realidad o los fenómenos con los que nos encontramos no son fenómenos filosóficos, fenómenos biológicos, fenómenos... Entonces, la interdisciplina a la hora de abordar un problema es muy nutritiva porque nos permite ir como tocando el campo desde diferentes lugares porque es el modo en que nosotros experimentamos la realidad. Entonces, en ese sentido, la literatura, por ejemplo, que es el campo que a mí me apasiona estudiar, yo me di cuenta en un momento que no la podía abordar solo filosóficamente, que los filósofos teníamos mucho para decir en esa discusión, pero que eso era limitado, que necesitamos también otras voces. Y lo mismo pasa, bueno, en el campo de la neurociencia que, bueno, que está vilipendiada, que para algunos es como el descubrimiento de nuestro siglo y es lo que nos va a dar todas las respuestas, para otros es un cuentito, una mentira. Hace poco escuché una librera que me decía, no, esas mentiras de la neurociencia. Bueno, me parece justamente que está, que no hay que ni enaltecer ni despreciar, sino que encontrar el justo medio. Así como la filosofía tiene algo para decir del texto literario, pero también se queda corta en algunos campos de ese estudio, bueno, hay otras herramientas como la neurociencia, en este caso de la narrativa, o en otros aspectos podrán ser la sociología, podrán ser otros campos del saber que nos puedan aportar para hablar del fenómeno de la ficción literaria. Entonces, por eso me parece que ese abordaje interdisciplinar a mí me permite manipular algo más parecido a lo que la realidad es, porque si no uno se queda como en ese ámbito propio, en ese erudito de la filosofía, que yo no lo sé, pero bueno, toda la respuesta está en Riquer, toda la respuesta está en Merleau-Ponty. No, de hecho, mismo Merleau-Ponty, que es un autor al que yo admiro mucho, hizo gala de esa interdisciplinariedad, digamos. Él se valía de textos de psicólogos, se valía de textos de sociólogos, se valía de textos de biólogos, es un gran lector de esos otros saberes, porque se daba cuenta que no se agotaba el fenómeno desde una perspectiva. Por eso me interesa mucho. A veces sale mejor, a veces peor, uno tiene limitaciones. Obviamente yo no tengo un entrenamiento en leer textos de neurociencia o estudios de laboratorio, pero bueno, de a poco se aprende. Está buenísimo. Y en esto que decís de que la filosofía se quede encerrada en sí misma, eh, ¿cómo lo vinculás o cómo lo pensás en relación a todo lo que se está discutiendo hoy en este contexto, que se discute
la financiación de las humanidades y las ciencias sociales, entre ellas la filosofía, obviamente. Yo siempre digo, y me hizo acordar un poco a tus temas, porque tenemos muchos temas en común, que si la filosofía es inútil, yo me dedico a la rama más inútil de la filosofía, porque es la filosofía del arte. Entonces es como, soy el más inútil de los inútiles. Vos por ahí con lo de la neurociencia zafás un poco más, pero bueno, ¿cómo ves esto, esta campaña, digámosle, esta campaña de deslegitimación en relación al desfinanciamiento? Obviamente de las ciencias en general, pero particularmente ensañada con las humanidades y las ciencias sociales. Bueno, yo también me siento bastante, entre comillas, inútil. No es que me sienta así, ahora voy a fundamentar por qué no. Obviamente Porque que yo lo decía irónicamente. sí, sí, independientemente de que ahora esté, digamos, esbozando estos campos, yo hace más de 10 años que me dedico a la fenomenología de la literatura y no tiene nada que ver con la neurociencia a priori, aunque la fenomenología ha empezado a estrechar vínculos en algunos aspectos con la neurociencia. Pero bueno, el problema claramente tiene que ver con la cuestión de la utilidad, ¿no? Porque la crítica a las humanidades viene de la mano, fundamentalmente, de la inutilidad, ¿no? Eso que hacen es inútil, a nadie le sirve. Y ahí, primero, antes de responder por la utilidad, en verdad quiero ir como un paso anterior, que tiene que ver con decir algo sobre el paradigma de la utilidad, ¿no? Pareciera que todas nuestras dimensiones, las dimensiones de toda nuestra vida tienen que ser juzgadas bajo la vara de la utilidad, ¿no? Y la pregunta que uno habría que hacerse, sería un ejercicio filosófico, es ¿por qué erigimos la utilidad como el valor fundamental de la vida humana, ¿no? Si es inútil, entonces es descartable, es despreciable. Si uno piensa un momento eso, ¿no? Que es el argumento central, ¿no? ¿Para qué vamos a gastar plata en alguien que haga filosofía, que haga estética, que haga filosofía de la literatura, si hay niños que mueren de hambre? No es el argumento por ahí más esgrimido. Y el problema ahí está en medir todo bajo el paradigma de la utilidad. Y si lo pensamos un minuto, nosotros no medimos todo así, ¿no? Porque imaginemos que si el mundo nos enseña eso, ¿no? Que todo lo que es inútil es descartable. Pensemos, por ejemplo, en los adultos mayores, en los ancianos, en los jubilados, ¿no? Uno ve los organismos multinacionales de préstamo que dicen, no, hay que bajar los gastos en previsión social. ¿Por qué? Porque un jubilado, entre comillas lo voy a decir, es un inútil. Es alguien que no produce, que no es productivo. Sin embargo, cualquier persona que se detenga a pensar en su abuelo, en su abuela, en un anciano que tenga cerca, se da cuenta que es verdad que no es productivo en términos laborales, no genera un plusvalor necesariamente. No obstante, guarda una sabiduría de la cual nos nutrimos y que es útil, entre comillas, para la vida, ¿no? Cualquiera, yo la verdad que mis abuelos, los conocí muy poquitos, a mis abuelas no, a mis abuelos varones solo muy poco tiempo, pero descubro en la gente que tiene abuelos alrededor, por dar el ejemplo del abuelo, ¿no? Pero cualquier persona anciana, que tiene un recorrido de vida, experiencia, que se nutre de esa persona para pedir un consejo, porque tiene una experiencia vital, porque ha reflexionado, porque ha atravesado esos temas en su vida, ¿no? Se ha planteado determinadas encrucijadas y tiene algo para darnos. En términos productivos, son inútiles, no producen, gastan, no solo no producen, gastan, porque se gastan lo que los trabajadores activos como nosotros aportamos, ¿no? Ahora bien, nadie diría, o la mayoría de las personas, creo que muchos, no dirían que las personas adultas son inútiles. Al contrario, los queremos cerca, buscamos consejo, nos parecen que tienen una sabiduría que nos es necesaria. Entonces, así hay miles de ejemplos, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo que no es muy agradable, pero es el amor por mis hijas. A mí, yo amar a mis hijas me insume un montón de tiempo. A mí no me parece agradable cambiar un pañal. Ahora ya no cambio, pero cuando los cambiaba, ¿no? Y de hecho, muchas veces me quitan tiempo laboral o tiempo de lectura. No obstante, nadie diría que es inútil amarlas, ¿no? Bueno, porque evidentemente ahí se está jugando algo que sale del paradigma de la utilidad. Y acá pasa lo mismo un poco, me parece que ahora sí puedo responder sobre la utilidad de la filosofía. Primero, yo no pretendo que tenga una utilidad, justamente porque me parece que algo sea totalmente útil no lo hace bueno necesariamente, y no lo hace mejor que otras cosas, ¿sí? Y acá incluso voy a invertir el argumento. Yo creo que esencialmente la filosofía no tiene como función fundamental ser útil para algo en especial. Su utilidad es una utilidad que se desprende, si uno quiere, de modo indirecto, secundario, ¿no? La reflexión filosófica tiene como por derrame, que es una pregunta que no una expresión que no es muy feliz, pero o secundariamente o indirectamente, ciertas utilidades para nuestra vida. El hecho de ser una persona que reflexiona, que se hace preguntas, nos permite a posteriori tener otro criterio, otro discernimiento para juzgar sobre determinadas situaciones,
nos hace pensar aquello que vamos a decir o elaborar determinadas respuestas o dar determinadas soluciones a problemas, pero eso es fruto de una reflexión, es fruto de una inquietud. Ahora bien, esa existencia filosófica, porque yo digo, la filosofía no es algo ni siquiera que uno diga voy a hacer filosofía, uno existe de esa manera, ¿no? Existe de una manera que implica el preguntarse, el reflexionar, es algo que excede la mera elección. Ya, yo digo, a veces me preguntan, bueno, yo no me imagino una vida en la que no haga filosofía, porque es casi parte de mi naturaleza, es algo que me identifica, que me define, esa búsqueda constante, ¿no? Ese buscar que implica la filosofía, esa inquietud, es algo que me moviliza, y como toda inquietud que moviliza, se torna muchas veces útil, porque la mayoría de los descubrimientos científicos nacen de una inquietud. Por ejemplo, las cosas que nos cambiaron la vida en términos tecnológicos, por dar un ejemplo, nacieron de una inquietud de alguien que decía, che, ¿cómo podríamos que esto se reduzca, que esto se haga más ágil, que exista una telecomunicación como esta? Piensen en la pandemia planteó un problema, surgieron inquietudes, preguntas, y alguien reflexionó, y eso hizo que haya un interés que se torne práctico y que genere una tecnología. Bueno, la filosofía como búsqueda tiene una utilidad secundaria indirecta, pero además, justamente, y acá viene la fundamentación de por qué hay que financiarla, es porque todos los intereses prácticos tienen intereses económicos de alguien que los quiera financiar. O sea, si hay alguien que tiene que financiar la filosofía, es el Estado. ¿Y por qué voy a decir esto? Porque cualquier otra utilidad práctica, vieron que la respuesta es, bueno, no, que lo financien los privados, si los privados tienen interés en desarrollar algo que produzca divisas. Perfecto, que las cosas que sean útiles y productivas, que produzcan plus valor, que las financien los privados. Y que las que no producen un valor directo, justamente las tiene que financiar el Estado en tanto y cuanto van a ser, primero, esto es, ni lo dije esta, ¿no? Pero van a hacer de la vida de las personas una vida más plena, una vida más reflexionada, una vida que aspira a otros bienes que no son materiales sino espirituales. ¿Qué es eso que voy a buscar en el anciano, ¿no? El anciano tiene un capital que no es material, tiene un capital entre comillas espiritual, cultural. Es el que me dice, yo cuando tenía tantos años pasé esto, no, pasé esta guerra, pasé... Ese capital es un capital espiritual, por poner la palabra capital, y no está en otro lado. Nadie lo produce por dinero, ¿sí? La filosofía produce ese tipo de capital, entre comillas, y ese es un capital que beneficia o que enriquece nuestra vida espiritual y que a ninguna empresa le va a interesar porque no produce dinero. Entonces, las investigaciones que producen dinero, que la financie el Estado y se haga, si se quiere, de las patentes o que la financien los privados, y la filosofía o las humanidades, que justamente apuntan a la producción de otro capital, que no puede ser medido en términos monetarios, tiene que ser más que nunca financiada por el Estado. En tanto y cuanto va a tener, primero, un impacto secundario en la vida humana, en tanto y cuanto va a desarrollar o plantear preguntas que nos hagan generar nuevas formas de vida o de relación que nos sean más beneficiosas, y en tanto y cuanto tiene una incidencia directa en lo que sería una riqueza espiritual de cada persona, ¿no? Y eso hay múltiples ejemplos, no sé, la adquisición de derechos, el hecho de que alguien haya pensado que hay una igualdad entre varones y mujeres, eso hizo que posteriormente a alguien se le ocurra decir que las mujeres tienen derecho a votar o a participar en la discusión pública. No nació eso de cualquier lado. Hubo alguien que lo pensó, que reflexionó, que se cuestionó sobre esa igualdad y que produjo un texto, que produjo un relato, lo que fuera, que hizo que otros se planteen la pregunta, y eso llevó a una movilización práctica de gente que militó lo que fuere. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿sí? Y con esto voy a redondear la respuesta, pero el hecho de que yo me pregunte, por tomar mi caso, por la utilidad de las ficciones literarias, o más que por la utilidad, por las ficciones literarias, tiene que ver con una inquietud personal. A mí me han planificado muchas ciertas lecturas, ciertas novelas que las he terminado y dije, esto me enriqueció, esto hizo que yo cambie como persona. No sé, Los Miserables, por ejemplo, Víctor Hugo es muy larga, me hizo cambiar mi perspectiva sobre la limosna, sobre el dar limosna, entre comillas, ¿no? Sobre lo que implica ayudar al otro caritativamente y no desde una simetría social. Y eso lo gané gracias a una obra de arte. Y eso me cambió como persona, hizo que yo como ciudadano tenga otras opiniones y tal vez construya una cultura distinta en relación a el trato con el otro, la relación con el otro. Bueno, eso es lo que estudia la filosofía y no produce dinero principalmente. Lo que produce es un cambio en términos culturales, espirituales. La palabra que elijo es espiritual, puede ser la interioridad, en
cualquier dimensión que no sea material de la persona humana, y que Espiritual, es una dimensión que intelectual. sí, que justamente, fíjate, intenta en muchos aspectos ser mercantilizada, porque hay muchos discursos o pseudofilosofías o pseudo religiones que lo que hacen es tratar de ganar dinero vendiendo paquetes espirituales para que la gente haga esta terapia, esta otra cosa, que le va a reportar un beneficio. Y esa persona se enriquece, ¿no? Nosotros, yo, en la jerga, si se hace un ladri, está robando, está estafando a la gente. ¿Pero qué le ofrece? Le ofrece saciar eso que es propio de cada persona humana y que apunta a un beneficio que no es material, que es espiritual. Y eso daría para hablar de un montón de cosas más, pero es lo que explica de alguna manera que gente que tiene todos los bienes materiales sienta un gran vacío en su vida, que sienta una gran falta de sentido, porque hay toda una dimensión que no está siendo atendida. Y para eso, por ejemplo, es necesaria, es decir, tiene que ser y no puede ser que no sea una reflexión filosófica sobre nuestra cultura, sobre nuestras formas de vida, sobre nuestra identidad nacional, sobre los textos literarios que producimos, sobre nuestras obras de arte, sobre lo que ellas hacen, implican, expresan, etc. Yo creo que para mí, yo siempre digo que los filósofos somos nuestros peores publicistas. Odio la frase, la filosofía es inútil. La odio profundamente, porque ahí sí es que, porque la palabra inútil supone un montón de matices o un montón de equívocos que confunde mucho. Vos mismo ya acabás de decir un montón de sentidos de inútil o de útil, ¿no? Útil o inútil puede ser en términos productivos mercantilistas, que claramente ahí la filosofía nunca va a dar un rédito económico, porque como decís vos, no produce un capital material. Al mismo tiempo es útil, entre comillas, no, perdón, es inútil porque no es un conocimiento productivo en el sentido aristotélico, no se propone producir algo, es un poco también lo que decías vos, y en ese sentido también es inútil, y eso está muy bien que sea así, pero eso no es algo solo de la filosofía, ¿no? Es de toda la ciencia básica. La ciencia básica es eso, ¿no? No hay un objetivo, una meta de producir la cura del cáncer o de producir X. Y después está todo lo que decís vos, que dijiste un montón de utilidades, entre comillas, de la filosofía. Esto que decías, las utilidades secundarias, y después hablaste del capital espiritual. Pero eso, para mí, si ya le decimos secundarias, le bajamos el rango. Eso también está bueno, y eso es lo que le da valor. Porque si decimos la filosofía es inútil, parece que no tiene valor. Yo cuando le digo a mis alumnos, la filosofía es inútil, me miran con cara de, bueno, ¿y para qué hacemos esto? ¿Qué sentido tiene Tiene un esto? valor que no es, No, tiene un valor vamos. que no es mensurable en términos económicos, monetarios, pero Por el eso, valor ahí hay es muchos mucho más matices, importante. ¿no? Ahí están los tres matices. Me parece que sí tiene valor en esto que decís vos del capital espiritual, Espiritual. intelectual, cultural, y que supone todo lo que decís vos, ¿no? La base para un montón de lucha por derechos, las cuestiones de identidad nacional, de los aparatos simbólicos que rigen en nuestra sociedad y que gobiernan nuestra vida, un montón de cosas eh, que, bueno, por lo menos para mí son súper necesarias, ¿no? Y Sobre voy a todo, agregarte algo. En ese sentido, cuando digo secundaria, la digo en términos, desde un paradigma de la utilidad productiva, mercantilista, pero en términos intelectuales son primarias y más que primarias, y voy a dar ya que estamos en esta charla y tendré un ejemplo de usamos una anécdota que me pasó a mí cuando era muy chico, empecé a dar clases en la universidad, tenía, no sé, 26 años, 25, 26 años, daba clases a alumnos que eran más grandes que yo y tenía un ingeniero, estudiaba ingeniería, era la carrera de ingeniería ferroviaria, estaba haciendo su ingeniería, un señor que tenía 50 años, y estábamos dando clases de ética, no me acuerdo, y un día se me acercó y me dijo, a mí me hubiera encantado leer todos estos textos y realizar estas reflexiones a tu edad. Yo no puedo creer que con 50 años nunca me hice estas preguntas. Bueno, lo que él y era alguien que tenía una buena posición, que estaba bien en términos materiales, y lo que él me decía es, hay un interés que tiene que ver con mi vida particular, con vivir una vida plena, una vida feliz, que es mucho más importante que el interés material, y yo recién lo estoy descubriendo ahora, y voy a poder trabajar por ello recién ahora. Entonces, en ese sentido, la filosofía él es primera, por decirlo de una manera. ¿Por qué? Porque apunta a un bienestar que no tiene que ver con el estado de bienestar que nos vendieron de tener el acondicionado de internet, todas las necesidades materiales cubiertas, sino con un bienestar que tiene que ver con la integridad de la persona humana y que apunta a eso, porque si no uno pasa esto, tiene una vida plena en términos materiales,
pero vacía en términos espirituales, culturales, intelectuales, como querramos llamar esa dimensión, o todas esas dimensiones, y que hacen que uno viva una vida infeliz. Que Claro, una vida infeliz, una vida que no... ahí por ponerme en abogado del diablo, la pregunta es por qué el Estado tiene que financiar eso, ¿no? Sino que cada uno se Y encargue yo de voy a su propia responder eso vida. de un modo totalmente tajante, que es porque el Estado somos nosotros. ¿Y a quién más que a nosotros mismos nos va a preocupar vivir una vida plena y feliz? O sea, el Estado más que nadie tiene que financiar eso, porque tiene que velar por nuestros propios intereses, y nuestro interés más supremo es vivir una vida feliz. No es tener, o sea, nos engaña, pensamos que tener millones de dólares va a hacer que nuestra vida sea más feliz, va a solucionar un montón de problemas, pero sabemos muy bien, o creo que la mayoría de las personas que están escuchando esto, saben muy bien que el dinero no hace a la felicidad. Puede ayudar, pero la felicidad pasa por otro lado. De hecho, tenemos miles de discursos y de historias donde lo que descubrimos es que la verdadera felicidad de la vida no pasa por lo material. Obviamente que hay ciertas condiciones básicas de materialidad que las necesitamos para vivir una vida más o menos feliz, porque si uno no come, o si uno no tiene dónde dormir o cómo vestirse, y es muy difícil ser feliz. Ahora bien, dada una cierta base de dignidad humana, lo que hace a la felicidad de la sociedad y de los individuos excede lo material. Por eso el Estado, que somos nosotros mismos, que está constituido por nosotros mismos y que nosotros mismos financiamos con el sudor de nuestro trabajo, tiene que preocuparse por esa dimensión de la vida humana. Y ahí viene, para terminar algo, para volver a la idea principal, la explicación de por qué, aunque haya niños que no tengan que comer, que es igual eso es mentira, pero es una manera porque el Estado sí puede cubrir esas necesidades, tengamos que financiar esto. Primero porque en términos macroeconómicos, CONICET, por poner el ejemplo de nuestro país, consume el 0,3 del PBI como máximo, el 0,4, el 0,6 en sus mejores épocas. O sea, 60, 30, 40 centavos de cada 100 pesos. Y en segundo, porque justamente hace a una felicidad de la cual el Estado se tiene que ocupar, que es la felicidad de todos los argentinos. Digo felicidad, vuelvo a dimensión espiritual, cultural, lo que hace que no nos sintamos vacíos, que encontremos un sentido para nuestra vida. Incluso esa misma guía, esa misma dimensión que alimentamos, es la que va a permitir que otros digan, che, yo vivo una vida de rico y hay gente que se está muriendo de hambre en mi país, tengo que hacer algo, no me puedo cagar en el otro. Va a despertar una dimensión de comunidad, de altruismo, ¿sí? Cuando yo mato todo eso y lo único que rige es la ganancia mercantilista, el individualismo, y sí, va a haber plata, va a haber gente que haga negocios y va a seguir muriéndose de hambre un montón de gente. Y ni siquiera vamos a tener quien reflexione o quien sea un aguijón o un tábano, como decía Sócrates, que moleste a la ciudad para hacerla ver que hay otras cosas de las cuales ocuparse. Sí, totalmente. Y vos tenés toda una dimensión en tu trabajo que tiene que ver con la divulgación. Desde el libro, el segundo libro, que es un libro, me parece, por lo que estuve leyendo, pensado para un público general. Yo pienso, ¿no? Toda esta campaña de deslegitimación por ahí prende, eh, bueno, por un montón de desconocimiento de cómo funciona la filosofía en términos académicos, o las humanidades. Nosotros hablamos de la filosofía porque es lo nuestro, ¿no? Pero es a lo que nos dedicamos y es lo que más conocemos. Pero las humanidades en general hay un desconocimiento de cómo funciona el mundo académico. ¿Vos creés que tiene que ver eso con una falta de abrirse al público general, abrirse al mundo, divulgar el trabajo que hacemos? ¿Cómo lo ves? Ahí hay dos grandes, digamos, ítems. El mundo académico en la filosofía o en las humanidades, como todo mundo académico, importa e interesa a un grupo reducido en relación al conjunto de la sociedad. Eso no está mal, eso pasa en todas las disciplinas y en todas las ciencias, digamos, ¿no? Yo no estoy al tanto de los últimos avances de la, no sé, de la geología o de la biología o de, no lo sé verdaderamente. Y los que están al tanto son los biólogos que están en esa discusión. Incluso si no entra ni a hablar de la biología, de la, no sé, de la microbiología o de la biología marina o de, claramente no. Ahora, con la filosofía pasa lo mismo, hay un mundo académico. Tenemos un problema extra, ¿no? Que el filósofo, como diría Nietzsche, de entre todos los humanos es el más soberbio, ¿no? Y por lo tanto, en la academia, creo yo, en muchas personas, no todas, al contrario, no quiero generalizar porque hay gente muy humilde y muy abierta, pero hay también una suerte de intento de autopreservación elitista de ese mundo al que solo pocos pueden acceder. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando alguien hace divulgación,
En otras ciencias no hay problemas. Uno no ve, cuando hay divulgación de la química, de la biología, nadie sale a matar a esos divulgadores. O si salen, uno no se entera tanto, es un micromundo. En filosofía, cuando alguien hace divulgación, en general es mirado con desprecio, ¿no? Como de reojo, como diciendo, ¿qué estás haciendo? Estás rebajando al vulgo, al pueblo, estas cuestiones intelectuales que son solo para pocos. Bueno, yo no puedo estar más en desacuerdo con eso. Obviamente, en el ámbito de la divulgación, uno puede hacer divulgación seria, correcta, y uno puede hacer divulgación que sea una divulgación que lo único que busque es réditos económicos, porque es verdad que la filosofía no da plata, pero en algunos lugares podría llegar a dar plata. Si yo me hago famoso, vendo miles de libros, bueno, me está dando plata. Y si yo hago eso sacrificando las ideas que divulgo y traicionándolas, bueno, estoy haciendo algo que uno podría, digamos, cuestionar moralmente, ¿no? Qué feo lo que estás haciendo, estás traicionando a los grandes autores para. La divulgación es necesaria y hay que sacarle a la palabra divulgación el tinte peyorativo. Hay cosas que tienen que ser divulgadas, que tienen que ser esparcidas por el vulgo, por el pueblo. Porque justamente si la finalidad de la filosofía tiene que ver con una vida feliz, con una vida plena, eso es para todos, no para algunos, no para los que hacen filosofía. Justamente, todos están invitados a esa reflexión y todos están invitados a buscar eso que la filosofía busca. ¿Y cómo se hace eso? Y bueno, se divulgan las reflexiones. Ahora, ¿qué pasa con esos mecanismos de divulgación? Bueno, tienen el primer palo en la rueda, que es ese mundo académico, o alguna parte del mundo académico que dice, no, esto es depreciar, es hacer lo que supone toda una rigurosidad intelectual y conceptual, rebajarla. Bueno, ahí sí tenemos un déficit. Yo creo que uno de los grandes problemas de nuestro mundo académico, filosófico, es no tener una vía directa de divulgación. Tenemos que hacer divulgación y tenemos que hacer buena divulgación. ¿En qué ¿Pero a qué sentido? llamas una Tenemos vía que, directa? y bueno, que existan dentro del mundo académico también una preocupación genuina por la divulgación de los problemas académicos. Es decir, que no sea visto eso de reojo, que hacer divulgación no sea algo como, mira, además de dedicarse a tal problema, hace divulgación. Y que el que haga divulgación no tenga que pedir perdón por hacerla. Yo voy a decir una experiencia personal. A mí me costó mucho tiempo poder decir cosas en términos divulgativos. Y el tiempo, ¿sabes qué era? Era tener un respaldo académico. Es decir, bueno, ahora me doctoré, ahora ya di prueba de que puedo hacer medianamente bien el trabajo serio académico y ahora entonces me voy a poder tomar la licencia de decir esto en términos de divulgación. Bueno, error mío, ¿por qué no lo hice antes? Bueno, eso ya es un problema personal, pero digo, tenemos que animarnos a eso y animarnos a hacer eso rigurosamente. Yo veo, por ejemplo, con toda la gama enorme que uno puede encontrar, pero que hay gente que en redes sociales se preocupa por hacer algo asequible en términos de divulgación. Justo estás acá enfrente, pero el perfil del Cítrico trata de hacer eso. Trata de seriamente divulgar ciertos problemas filosóficos, de los cuales, obviamente, la divulgación sí tiene una limitación, pero que es parte de su riqueza, es la limitación es, yo te presento un problema, ciertas aristas, y vos después, si te interesa, tenés que indagar más, profundizar en eso. Yo presento seriamente ese problema. Ahora, bueno, yo tiro la piedra, esa es la función de la divulgación, generarte la inquietud, ¿no? Decirte, y esto quiero saber más. Y entonces ahí uno empieza a leer y obviamente se mete en otros textos, por ahí más pesados o más de mayor extensión, bueno, por esa inquietud. Pero la divulgación ahí está bien realizada. Ahora, si encima la divulgación tiene que vérselas con el desprecio del mundo académico, tiene una doble tarea. Entonces, en ese sentido, me parece que los académicos, dentro de los cuales me incluyo porque es lo que me toca dentro de mi trabajo, tenemos que hacer un mea culpa y tenemos que dar un lugar genuino a esa dimensión de la divulgación filosófica, porque también eso va a hacer que la opinión pública tenga una opinión distinta de nuestra tarea y que diga, bueno, lo que estos tipos hacen no es algo alejado del mundo a donde van 5 tipos, es algo que tiene que ver con nuestras inquietudes, que obviamente dentro del campo de la hiperespecialización puede tener mayor o menor profundidad, me puede parecer más o menos cercano, pero no me va a parecer algo inútil, porque nadie te diría que lo que hace un biólogo en un laboratorio, aunque sea hiperespecializado, le parece una taradez. No, lo que dicen es, yo no entiendo bien, yo no sé bien, pero eso es útil, eso me hace bien. ¿Y por qué del filósofo no lo dicen? Y bueno, tal vez tenga que ver con nuestra forma de mostrar lo que hacemos en ese mundo académico.
como que es para nosotros, para pocos, y que si alguien lo quiere explicar, está traicionándolo. Totalmente, creo que esto que decís vos, que te pasaba individualmente, le pasa un montón, nos pasa un montón, y bueno, hay que ir desarmando esa idea, ¿no? Para empezar a pensar otras alternativas, como la divulgación, por el Instagram, por los libros, por donde sea, pero hacerlo llegar a un público más general. Bueno, Martín, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. La verdad que es súper interesante. Un tema para seguir pensando, un tema que lamentablemente va a seguir surgiendo en el correr de este año seguramente. Y bueno, lo seguiremos pensando hoy con Martín, mañana seguramente con otros invitados. Muchas gracias, Me Martín. parece, no, gracias a vos. Me parece que este es un buen primer esfuerzo para desarticular esa opinión establecida. Por lo menos es un granito de arena, un punto de partida. Gracias. Un abrazo, gracias por mirar. Adiós.